Vamos a comenzar entonces con los que estamos. Ya si es que se agregan más a la clase, vamos a dejarlos ingresar luego, ¿ya? Siguiendo la secuencia pues, de actividades, hoy día nos toca la sesión número 14. La semana pasada, por una cuestión personal de conectividad, por el problema de que me había estado mudando de casa, no habíamos podido todavía, no hemos tenido clase, ¿no? Pero esta semana ya empezamos nuevamente. Y pues esa parte, espero que hayan tenido tiempo también de ponerse al día y poder realizar sus actividades. El título del día de hoy, pues, es representamos una función cuadrática al determinar el área máxima para realizar actividades físicas. En las demás áreas, me imagino que ya están tratando este tema sobre las actividades físicas y la salud. En matemática, en este caso, pues vamos a relacionar estas con las funciones cuadráticas. El día de hoy solo vamos a tratar de resolver una situación de funciones cuadráticas y la siguiente semana vamos a estudiar a fondo qué propiedades, qué formas tienen las funciones cuadráticas y cómo podemos utilizarlas. Entonces el día de hoy va a ser una aproximación básica y a la siguiente semana profundizaremos en lo que son las funciones cuadráticas. Entonces, a ver, la situación nos dice que en las actividades anteriores se ha planteado la estructura del plan para la mejora de la salud física en familia y a partir de la necesidad de realizar la actividad física. En esta actividad utilizaremos la función cuadrática para determinar el área máxima en el que podemos realizar nuestras actividades físicas. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la utilidad de la función cuadrática para determinar los espacios en los que podemos realizar actividades físicas en beneficio de nuestra vida saludable. Entonces, pues, ustedes bien saben, desde que entran al colegio, les dicen, pues, en CTA, Ciencia y Ambiente, que es en primaria, que la salud está relacionada con la actividad, con el movimiento, ¿verdad? Entonces es importante realizar actividades físicas diarias y que pues si nos vivimos una vida sedentaria, podemos sufrir más adelante de enfermedades cardíacas, pulmonares y un montón de cosas más, ¿no? Antes de entrar a lo que es el tema en sí ya del día de hoy, vamos a tratar de recordar algunas cosas, una de las cuales, por ejemplo, es qué es una función cuadrática. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es una función cuadrática? ¿O por qué se llama así? Ahora vamos a preguntar a alguien que está presente, a ver, al azar. Eh, la persona que ha entrado con el nombre Sonia Elizabeth Muñoz, ¿quién es? Soy Luis Ángel. Luis Ángel. Luis Ángel, un favor, antes que me olvide, escribe tu nombre en el chat de acá del Google Meet, para Ok, poder pues. registrarlo después, porque si no, no, los demás se registran, o sea, todos los nombres se registran automáticamente, ¿ya? Pero se registran tal cual está su correo que han ingresado. Entonces, pues, por ejemplo, el tuyo, que no lo tengo, que tu nombre te has ingresado con la cuenta de tu mamá o tu tía o tu hermana puede ser, entonces aparece tal cual esa cuenta. Ahí está. Entonces, como les decía, pues, perdón, Luis Ángel, ¿qué, ¿qué sabes de las funciones cuadráticas? ¿Qué son las funciones cuadráticas para ti? Cualquier cosa que se te venga a la mente, que hayas visto en clases anteriores, el año pasado, el anteaño pasado. ¿Mm? No sabes nada de lo que es la función cuadrática. No me acuerdo. Ya, muy bien. No hay problema porque pues el año pasado han estado en tercero y ahí deberían haberlo estudiado bastante, las funciones cuadráticas, pero pues la pandemia de repente no les permitió tampoco. A ver, Stalin, ¿me escuchas? Stalin, ya se fue Stalin ya. El primero que llegó ya se fue. A ver, Abel, Abel Villegas,
¿Alguien que recuerde qué es una función cuadrática? Jocelyn, Son funciones, Heiber. profe, conocidas como también funciones de Ya, funciones de segundo grado, ya son conocidas como funciones de ecuaciones de segundo segundo grado. grado. Ya, conocidas también Es cuando como, un término va del más alto y el segundo término va menor y así. uno de esos términos, ¿qué exponente tiene? Si es de segundo grado, uno de esos términos, ¿qué exponente tiene? Si es de segundo grado la función, uno de esos términos, ¿qué exponente tiene? ¿Dos? Tiene El 2, un exponente un 2. exponente 2, ¿ya? Uno de esos términos tiene como exponente el 2. Por eso se llama de segundo grado. Si tuviera solo un grado, o si fuera lineal, como se le llama a las de primer grado, el máximo exponente de las variables sería 1, ¿ya? O podemos ponerla acá, ¿ya? Máximo exponente de la variable. Si fuera, ¿cómo se llama? Exponente 3, el máximo exponente de la variable sería cúbica, y así sucesivamente, ¿no? Luego Ecuación de dice, tercer grado. de tercer grado o cúbica, muy bien. Finalmente dice, ¿cómo podemos graficar una función? ¿Qué pasos debemos hacer para graficar una función cualquiera? Ya sea lineal, cuadrática, cúbica. ¿Cómo haríamos para graficar una función? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos utilizar? ¿Alguien se acuerda cómo graficar una función? Esto sí lo hemos hecho el año pasado. Siempre para graficar una función, lo primero que tenemos que hacer de la aproximación del nivel en el que estamos, que es secundaria, lo primero que tenemos que hacer es tabular la función. Es decir, analizar los valores posibles entre el término independiente y el término dependiente, ¿ya? Esto lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a repasar eso. Muy bien. Entonces, nuevamente vamos a ver el día de función cuadráticas y cómo graficar dichas funciones. Vamos a recordar el día de hoy. Por un motivo de tiempo, chicos, nos vamos a saltear lo que es el texto, ¿ya? Nos vamos a saltear el texto porque no tengo mucho tiempo el día de hoy. Y pues ya ustedes tienen que acostumbrarse también a leer por sí mismos y resolver las actividades. Entonces, el texto del día de hoy, pues, es actividad física, nos habla sobre un artículo sobre lo que es la Organización Mundial de la Salud. Acá a la parte izquierda tienen el link directo para que ustedes puedan ingresar si es que quieren leer más, porque este es un artículo bastante grande, solo le he traído la parte más importante que nos importa a nosotros, ¿no? Entonces, la situación que vamos a resolver el día de hoy, y ustedes también tienen un reto después de esto muy parecido al que vamos a desarrollar el día de hoy, nos dice lo siguiente. María, después de escuchar la información en este caso, pues de que se hizo en las actividades pasadas sobre la relación de la actividad física y la salud, dice, decide adecuar un espacio contiguo a su casa para cuidar su salud, realizando ejercicios físicos y mejorar los niveles de oxígeno en la sangre. Ella considera que la superficie debe tener forma rectangular, la cual delimitará con 20 metros de cuerda. Entonces, lo que pasa con María es que va a delimitar un área para sus ejercicios, pero esa área tiene que estar pegada a la pared, tal cual en este gráfico de acá. Solo cuenta con 20 metros de cuerda para delimitar, porque por lo que esa cuerda, pues, va a ser dividida, por así decirlo, en 3 partes para formar un rectángulo junto con la pared. Y como tiene 20 metros de cuerda, por ejemplo, la primera opción que podría ser
es hacer 1 metro de cuerda, utilizarlo como el ancho, luego 18 metros de largo, y nuevamente 1 metro de ancho, ¿no? Si sumamos nosotros, por ejemplo, sería 1 más 18, 19, más 1, 20. La pared no la contamos, pues, porque en ese lado no está yendo cuerda. Nuevamente, por ejemplo, podríamos hacer 2 metros de ancho, más 2 metros del otro ancho sería 4. Para 20 sería 16. Entonces, pues, en este caso, esa didáctica va a seguir María. Ahora, sabiendo que solo debe colocar la cuerda sobre 3 lados, que es lo que estábamos diciendo, ya que el cuarto limita con su casa, que es la pared, ¿cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada para hacer ejercicio si debe tener el área máxima? Lo que me están pidiendo en este caso, como es un área destinada al ejercicio, el área debe optimizarse al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, a pesar de que la primera opción es bastante largo, es 18, ¿no? Pero es bastante, es muy pequeño, hablando de lo que es el ancho, ¿no? Porque tiene 18 metros de largo, pero solo 1 metro de ancho. Si analizamos el área, pues el área de un rectángulo sería 18 por 1, 18 metros cuadrados. Si analizamos el segundo caso, por ejemplo, tenemos 2 metros de ancho por 16 de largo. Sin embargo, estos 16, el área que ocupa esto sería 16 por 2, porque es el área de un rectángulo, base por altura o ancho por largo, 16 por 2 serían 32 metros cuadrados. Y ustedes se pueden dar cuenta, pues, que el primero tenía 18 metros cuadrados de área y el segundo tenía 32 metros cuadrados de área. Entonces, ¿qué pasará mientras más acorte el largo y más aumente el ancho? Eso es lo que te está preguntando. ¿Y cómo podemos obtener un área máxima que ella pueda optimizar esa área? Luego dice cuál será el área de dicho espacio y qué tipo de ejercicios podrá realizar en ese espacio delimitado. Entonces, vamos a hacer el análisis de este ejercicio utilizando, pues, el álgebra, ¿no? Que en este caso, en competencias, vendría a ser resolver problemas de irregularidad, equivalencia y cambio. Lo que vamos a querer encontrar en este ejercicio es encontrar un patrón o una función la cual nos permita adivinar o prever qué tipos de valores van a tener en función del área. Una de las funciones que vamos a utilizar en primer lugar, pues va a ser la función, en este caso, del área. Decíamos cuánto era el área de un rectángulo. ¿Cuánto era el área de un rectángulo, chicos? Base por altura. En este caso vamos a utilizar, a ver, largo por ancho, ¿ya? Pero muy bien, te acordaste. Largo por ancho. O también podemos utilizar base por altura, ¿no? Vamos a utilizar base por altura, lo mismo es. Como ha salido de ustedes, no hay ningún problema. Entonces vamos a utilizar base por altura. ¿Ya? Siendo la base la parte horizontal del gráfico y altura la parte, pues así, por así decirlo, vertical, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que saber aquí es lo siguiente. ¿Cómo encontrar el largo de la cuerda? Si dijimos que la base es la parte horizontal y dijimos que la altura es la parte vertical, ¿cómo estaría relacionado esos dos lados y el largo de la cuerda? ¿Mm? ¿Cómo estaría relacionado? ¿Con qué operación estaría relacionado? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar a alguien, ya, disculpen. A ver, Stephanie Herrera, ¿sí te encuentras? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya, muy bien, mira, Stephanie. Te dice que la cuerda con la que va a delimitar va a ser una cuerda de 20 metros cuadrados, perdón, de 20 metros de largo. Entonces, si elige que el ancho sea 1, la base tiene que ser obligatoriamente 18. Perdón, si la altura vale 1, la base va a ser automáticamente 18. ¿Por qué? Porque esta altura que hemos nosotros designado como altura se repite al otro lado para pegarse a la pared. Entonces, si es 1 más 1, 2
para 20, ¿cuánto sería? 18. 18, ¿verdad? Lo mismo, entonces, imaginémonos, seguimos la secuencia, si elegimos que la base, a ver, vamos, elegimos que la altura sea 6, ¿cuánto sería la base? 10. Si elegimos que la base sea 6, perdón, si 8. elegimos que la altura sea 6, ¿cuánto sería la base? 8. 8, 8. ¿verdad? Porque nuevamente la altura se va a repetir doble vez, 2 alturas, ¿verdad? Y una sola base. ¿Por qué no lo sumamos 2 veces la base? Porque hay una pared la cual ya está delimitando. Entonces, la siguiente relación nos va a decir lo siguiente. 2 veces altura más una base va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser igual 2 altura? ¿Cuánto? 20. Muy bien. 2 veces altura más una base va a ser igual a 20 metros. Muy bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, dentro de esto, podemos encontrar una regularidad en lo que es el área, ¿ya? Vamos a decir, en este caso, vamos a hacer que la altura sea igual a X. Vamos a hacer esta igualdad. Altura igual. Pues como es un problema de matemática, no podemos estar poniendo en cada vez que encontremos altura, altura. Cada vez que encontremos base, base. Si la altura es X, ¿ya? Si la altura es X, ¿cuánto vendría a ser la base? ¿Cuánto vendría a ser la base? ¿Cómo lo encuentro eso yo? ¿Mm? ¿Cómo lo encuentro? Esta es la relación que yo tengo que tener siempre en la cabeza. Si yo tengo que la altura le he puesto X, ¿cómo encuentro la base en función de la altura? Alguien que me diga, a ver. ¿Cómo puedo utilizar esto de acá? Lo podría repetir, es que se me fue el internet. Ya, a ver. Yo a la altura le he puesto un valor de X, una variable, para que se nos haga mucho más fácil. Entonces, si yo tengo esta relación, ¿a cuánto equivale la base en función de la altura, en función de X? ¿Cómo encuentro esa relación? Es fácil, miren, ¿ya? Vamos a darles una pequeña ayuda. Porque lo mismo que estamos haciendo ahorita, lo van a tener que hacer ustedes en su reto. Si tenemos que 2 alturas más una base es igual a 20 metros, y yo solo quiero una base, entonces digo, una base es igual a 20 metros menos ¿cuánto? 2 veces altura. ¿Qué he hecho aquí? He pasado este 2 altura hacia el otro lado. Eso es lo que he hecho. Este 2 altura lo he pasado hacia el otro lado y me ha quedado solo una base. De tal forma de que yo, como ya sé que altura lo puedo reemplazar por X, ¿cuánto sería base en función de X? ¿Cuánto sería base en función de X, chicos? A ver. 2X. No. La base me dice es 20 metros menos 2 veces la altura. Si la altura vale X, ¿cuánto vale la base? En función de X. 20 menos 2X. Excelente. ¿Por qué? Porque es solo cuestión de reemplazar nada más acá, altura por X. Entonces sería una base es 20 menos 2X. La competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, lo que nos pide en este caso es encontrar funciones
Esa es la idea principal, encontrar patrones, ¿ya? Entonces, acá le vamos a poner, analizamos la regularidad, ¿sí? Analizamos la regularidad. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Pueden preguntarse ustedes. Lo vamos a ver en este momento, ¿no? Una vez que tenemos que la altura vale X y que la base vale 20 menos X, ya estamos hablando con el mismo lenguaje. Antes teníamos dos variables. Teníamos la variable base y la variable altura. Sin embargo, ahora tenemos solo una variable. Solo la variable X en ambos lados. Y una vez que yo tengo la variable X, ¿sí? Puedo encontrar el área en función de esa sola variable. Vamos a ver entonces, ¿ya? Me dice que el área del rectángulo es igual a base por altura. ¿Cómo lo reemplazo esa base por altura yo para encontrar la regularidad? ¿Cómo lo reemplazo? Me dice que el área del rectángulo es base por altura. Pero yo ya tengo cuánto es la altura y ya tengo cuánto es la base. Entonces, ¿cómo haría para encontrar el área? Ahora vamos a preguntarle a su compañera Catherine. Catherine, ¿cómo encuentro el área con funciones de X? Reemplazamos los datos, pues. Reemplazamos los datos simplemente, ¿no? La base, ¿cuánto es la base? 20 menos 2X. 20 menos 12. ¿Ya? ¿Y la altura cuánto vale? X. X. ¿Sí? Simplemente. Entonces digo yo, la altura del rectángulo, perdón, el área del rectángulo, que a partir de ahora va a ser llamada A de X, una función, ¿sí? A de X, va a ser igual a ¿cuánto? Propiedad distributiva. El X multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces digo, 20X menos 2X al cuadrado. ¿Sí? 2X al cuadrado. ¿Se entendió hasta ahí lo que he hecho? Lo primero, a ver, que he analizado es los datos que me dan. Me están pidiendo el área, por lo tanto, el área del rectángulo es base por altura. Además, me dicen que la cuerda mide 20 metros. Por lo tanto, con ese dato yo digo, la altura se repite 2 veces y la base una sola. Entonces, 2 veces altura más una base es igual a 20 metros. Sin embargo, para analizar, tengo que dejar obligatoriamente una sola variable en función de la otra. Entonces digo, una base es igual a 20 metros menos 2 alturas. Luego, para analizar la regularidad, yo reemplazo altura por una variable X. Esta variable la expreso también en función de la base. La base va a ser 20 menos 2X. Entonces, a partir de estas dos variables que yo tengo, reemplazo en lo que es el área del rectángulo. ¿Sí? Y esta vendría a ser la función de área del rectángulo que yo estoy formando acá. ¿Para qué me va a servir eso y cómo me va a ayudar a mí a resolver el problema? Recuerden en este caso que me están diciendo cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada a hacer ejercicios y deben tener el área máxima y cuál será el área de dicho espacio. A mí me están pidiendo analizar esa función y la mejor forma de analizar esa función, una regularidad, la función del área, es graficándola. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos graficando acá? El área versus la altura. Para graficar lo primero que tenemos que hacer es tabular. ¿Ya? Para graficar lo primero que tenemos que hacer es tabular. Entonces, vamos a poner acá, graficamos. Entonces, vamos a tabular
los datos que podemos tener. En este caso yo lo había puesto ancho, pero como acá lo nombramos altura, y acá le ponemos base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando la altura valga 1, como la altura se reparte en 2, sería 2. ¿Cuánto falta para la base? 18. Cuando la altura valga 2, ¿cuánto queda para la base? 16, porque acá sería 2 por 2, 4. ¿Cuánto faltaría para 20? 16. Entonces, si yo me doy cuenta, como es la misma cuerda, ¿cuánto tendría que ser entonces acá en total de cuerdas siempre? 20. Siempre tiene que ser 20, ¿verdad? A ver, vayan pensando en los demás, para poder llenar esta tabla, en las bases, y me van diciendo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle a alguien. Haber, si la altura vale 3 metros, ¿cuánto vendría a ser la base? 14. A ver, 3 por 2, 6. ¿Cuánto falta para 20? 14, muy bien. 14 metros. Y, a ver, Abel, ¿me escuchas? No está, creo, a ver. Damaris. Tampoco está Damaris. Stephanie. 12. Ya. Si es que la altura vale 4 metros, ¿cuánto vale la base? 12. 12. ¿Seguro? Sí, 8, porque 12. Ujú. 4 por 4 es 8, más 12, 20. 4 más 4. Por A ver. 4, dije. 4 por 2 es 8. Muy bien. Catherine, la siguiente. 10. 10 metros. Muy bien. El siguiente, a ver. 8. Yo creo que encontramos acá una regularidad, ¿no? ¿Cada cuánto va? Menos 2. Cada 2, ¿no? Acá sería 6 metros, 4 metros, 2 metros. Y acá pues sería 0 metros, ¿verdad? 0 metros sería. Porque ya pues la altura ocuparía todo, ¿verdad? Una vez que hemos tabulado lo que es la altura y la base, vamos a ver cómo nos va con el área. Nuevamente recordemos que el área, ¿sí? El área es igual a base por altura. Entonces, por ejemplo, para el segundo caso, cuando la base es 2, cuando la altura es 2 y el otro es 16, ¿cuánto vendría a ser el área? 32 metros cuadrados. 32, muy bien. 32 metros cuadrados. Para el siguiente, ¿cuánto sería? ¿Qué tengo que multiplicar aquí? En el tercero. 42. 42 metros cuadrados. Tengo que multiplicar siempre base por altura, ¿verdad? En el siguiente, 4 por 12. Facilito, ¿cuánto es? 48 metros cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, pues no es tan fácil encontrar el patrón aquí. Acá era fácil, pues iba de 1 en 1, acá baja de 2 en 2. Pero acá el patrón es un poco distinto, ¿no? No lo podemos encontrar fácilmente. Entonces, pues, es por eso que utilizamos lo que son las funciones, ¿ya? El resto lo hacen a ver ustedes. 5 por 10, 50 metros cuadrados. 6 por 8, 48 metros cuadrados. 7 por 6 vendría a ser 42 metros cuadrados. 4 por 8, ¿cuánto es? 32. Luego sigue 18. Y acá sería 0. Ustedes se dan cuenta que hemos podido encontrar. Que se repetía. Va aumentando, ¿no? En el primer tramo aumenta, miren. ¿Y luego qué sigue? Disminuye. Disminuye hasta 0. Entonces, más o menos vamos viendo cuál es una de las cualidades de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática fluctúa, es simétrica. ¿Es simétrica de qué forma? Pues
es como un espejo, ¿no? Hay un centro, un eje de simetría, que en este caso, si ustedes se dan cuenta rápidamente, es el 50, o cuando la altura vale 5, y se repite a ambos lados. Entonces, este de acá, vamos a tratar de graficarlo, solo la altura y el área. Para eso, pues yo tengo acá preparado ya una tabla hecha, para no demorarnos más, que igual se los voy a pasar. A ver, me dejan un momento de tener esta presentación. A ver, un momento. Vamos a compartir el Excel ahora. Una vez que tenemos la tabla, la función que veíamos hace un momento, pues, era el ancho, ¿sí? Perdón, el área en función del el ancho o de la altura, en este caso que le hemos llamado nosotros, ¿ya? Teníamos que cuando la altura valía 1, el área vale 18 metros cuadrados, cuando la altura valía 2, el área vale 32 metros cuadrados, cuando la altura vale 3, vale 42, que eso lo pueden comprobar ustedes en la tabulación cuando les pase el PDF. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en este caso es ubicar los puntos que tenemos en la tabla, ¿sí? Vamos a graficar altura versus área. Entonces, por ejemplo, el primer punto, ¿cuál vendría a ser? 1,18. Es decir, 1 en X y 18 en Y. El segundo punto, ¿cuál sería? 2,32. Es decir, 2 en X y 32 en Y. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta en este gráfico que pues va a tener una forma como si fuera de U. A esta forma de U se le llama parábola. Estos datos técnicos característicos de lo que son las funciones cuadráticas los vamos a analizar a mayor profundidad la siguiente semana. ¿Sí? El día de hoy solo estamos haciendo una aproximación. Entonces, esta es una función cuadrática o la gráfica de una función cuadrática. Ese es su comportamiento. Hay un eje de simetría, como les decía, el cual viene a dividir a esa función cuadrática como si fuera un espejo. Ese es el eje de simetría. Si ustedes se dan cuenta, si acá en el 5, en este 5, fuera un espejo y el 4 se mirara a este punto de acá, se viera al espejo como este de acá. Si este punto de acá se mirara, fuera el espejo como si fuera acá. Ahora, una vez que hemos hecho esto, podemos en este caso trazar y unir los puntos. Y al trazar y unir los puntos obtenemos esa función, que se llama parábola. De esta forma, pues, podemos en este caso graficar una función. Lo primero entonces que es para graficar es tabular, ¿sí? En este caso la función va a ser altura y área. Una vez que grafico la función, vamos a escribir los puntos. Una vez que determinamos los puntos en el plano cartesiano, trazamos la línea a través de los puntos. Y esa vendría a ser la gráfica. Ahora, chicos, esta gráfica, ¿cómo se lee? Está relacionando el ancho con el área. ¿Qué es lo que me está pidiendo a mí el problema? El problema me está pidiendo cuál es el área máxima. El área máxima que puedo yo formar con esa cuerda. Según estos datos de aquí, ¿cuál sería el área máxima que se puede trazar con una cuerda de 20 metros cuadrados y una pared? ¿Cuál vendría a ser el punto máximo? ¿Mm? ¿Cuál vendría a ser el punto máximo, chicos? 5,50. 5.50. 5,50, muy bien. Nuevamente, a ver, el eje horizontal vale el ancho, es decir, cuando hay uno de ancho, el área va a ser 18, porque la base vendría a ser en este caso 18, y 1 por 18 vale 18. Y así va subiendo, y llega a su punto máximo cuando el ancho vale, o la altura en este caso vale 5. Cuando la altura vale 5, el área va a ser 50.
Y al ser una parábola, una función cuadrática, ya no va a seguir subiendo, sino va a empezar a descender. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál debería ser el área máxima? Vendría a ser 50. ¿Ya? Vamos a copiarlo esto entonces aquí. A ver, un momento. Para que ustedes lo tengan ahí en su cuaderno, perdón, en sus apuntes. Ahora, ¿qué dimensiones tendría ¿qué dimensiones tendría el rectángulo cuando el área vale 50? A ver, alguien que me diga solo leyendo el gráfico nada más. ¿Qué dimensiones tendría el rectángulo si el área mide 50 metros cuadrados? ¿Mm? ¿Cuánto vendría a ser la altura cuando el área mide 50 metros cuadrados? 5, 5. Y si la altura mide 5, ¿cuánto vale la base? 10, 10. ¿Sí? Porque dijimos que 2 veces la altura, o sea, 5 por 2, 10. ¿Cuánto me faltaría para 20? 10 más, ¿verdad? Entonces también lo podemos utilizar acá en este caso. Vamos a dejar de compartir lo que es el Excel y volvemos a lo que es el Word, que ahí está. ¿Ya? A ver, vamos a ver si se compartió ya. ¿Ya? Entonces, cuando el área es máxima, o sea, cuando el área vale 50 metros cuadrados, la altura y la base valen 5 y 10 respectivamente. Entonces, podemos acá entonces decir el área máxima que se puede delimitar es de 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados. Teniendo como medidas la altura, 5 metros, y la base, 10 metros. ¿Sí? Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos métodos a través de una tabla y ver el área máxima, o pueden utilizar un gráfico, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? O si no, les digo ya el reto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? por mi parte no, profesor. Ya. Entonces, chicos, lo primero que, a ver, haciendo un repaso rápido para que ustedes recuerden, lo primero que hemos hecho es analizar el área que me están pidiendo, que en este caso es un rectángulo que es base por altura. Luego hemos analizado la forma que va a tener y la longitud, como es una longitud de cuerda, la cuerda no se puede estirar, no se puede comprimir, siempre va a ser 20 metros cuadrados, perdón, 20 metros en este caso. Y como solo son tres lados, por lo tanto, pues en este caso son 2 alturas y una base, y eso es lo que hemos hecho esta relación. Para no tener que escribir tanto, le hemos asignado la altura a una variable x, y con esta x, pues yo he decidido separar acá la variable base en función de la altura, de tal forma que la base también está en función de la altura, que es x. Una vez que he hecho esto, pues he encontrado la función del área, ¿ya? Multiplicando base por altura, ya reemplazando los valores de la variable. Antes de graficar para analizar la función, hemos tabulado. Lo que nos interesa a nosotros de esta tabulación es la altura y el área, ¿ya? La altura y el área. Sin embargo, hemos utilizado los otros porque también dentro de las preguntas nos están preguntando las dimensiones que tendría este rectángulo. Entonces,
Hemos hecho eso y hemos ubicado los puntos una vez tabulados y trazado, unidos esos puntos a través de una línea recta y hemos formado, como ya se sabe de una función cuadrática, una parábola, ¿no? Algo como una U. Esta parábola, las características las vamos a estudiar la siguiente semana. Y pues con eso hemos respondido la pregunta. Ahora, el reto que ustedes van a tener que desarrollar es bastante parecido. Dice: Santiago vive en la comunidad de Cantagallo. Para generar ingresos para su familia ha decidido criar gallinas. Para ello cuenta con 40 metros de malla metálica para construir un corral de forma rectangular. ¿Cuáles serán las dimensiones del corral a construir de manera que tenga la mayor área posible? ¿Cómo serán los lados de esta figura que aprovecha el máxima área? Es decir, te están pidiendo cuál será la mayor área posible y también te están preguntando cuáles serían las dimensiones del rectángulo formado. ¿Cuál es la diferencia? A ver, antes de irnos, ¿cuál es la diferencia entre este problema y el anterior? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Que en el anterior solo tenía una base. Muy bien, porque la otra base ya no estaba conformada por la cuerda, ¿no? Sino por la pared. En este caso, ¿cuántas bases van a haber? 2. 2 bases y también 2 alturas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, excelente. Ya, entonces, dicho esto, pues tienen que analizar igual como hemos hecho en la parte anterior. Y pues en este caso, considerando lo que dijo su compañera, que ya no es una sola base, sino son 2 bases, supongamos a ver lo siguiente. Si la altura midiera, en este caso, 5 metros, ¿cuánto debería medir la base? ¿Cuánto ¿Cómo dice? Si la altura midiera 5 metros de este rectángulo, ¿cuánto debería medir la base? 30. ¿Segura? No. 15. Recuerda que ya hay 2 bases. 15. 15 sería, ¿verdad? Porque hay 2 alturas, 2 por 5 sería 10. Sobra 30 metros de malla. Pero esos 30 metros de malla se dividen en 2 bases. 30 entre 2 sería 15. Entonces, más o menos así tienen que hacer su tabla y tienen que hacer su función. Y en base a eso ya pues pueden encontrar el área máxima. Bien, entonces, si es que no hay ninguna otra duda, vamos a guardar esto y nos despedimos hasta la siguiente semana. Yo les envío más tarde la grabación y ahorita les envío el PDF ya convertido, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, chicos, gracias por su atención. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Ok, profesor, gracias. Chao, profesor. Chao, cuídense. Ya ahorita voy a enviar el PDF nomás. Ya.